hacer efecto. Hola amigos, bienvenidos a la entrevista de 8:30. Yo soy, me da un gusto y un placer podernos comunicar gracias a la tecnología hasta España con nuestra querida Vi Bravo, que ya la conocen, que ya la hemos tenido en la entrevista varias veces platicándonos un poco de yoga, de coaching, de emociones, y el día de hoy la tenemos nuevamente. ¿Cómo estás, Vi? Bienvenida. Muy bien, muchísimas gracias, Su. Estoy encantada de volver a verte y de volver a estar por aquí con todos tus oyentes y televidentes también. Gracias por tu tiempo. Por allá ya es de noche, acá estamos de día. Bueno, este es un programa que hemos grabado por ciertas cosas personales que tengo, pero bueno, estamos acá con ustedes. Y cualquier pregunta o duda que tengan, recuerden que nos la pueden dejar. Ya después se las haremos llegar a Vi para que nos apoye a contestar cualquier duda que tengan. Todo gusto. Muy bien. Y vamos a platicar acerca de un tema que seguramente a muchas mujeres les va a interesar y que también muchos hombres tienen curiosidad y quieren entendernos en una etapa que todas las mujeres vamos a pasar, ¿no? Que muchas ya están y que muchas vamos a pasar, que no hay forma de evitarla, que nos han platicado mucho de qué se trata, que hay mucha información, pero que no hay cómo estar con este tema con alguien que lo está pasando y que lo está llevando muy bien. Y vamos a hablar acerca de la menopausia, ¿no es así, Vi? Así es, así es. Es un tema que de verdad a mí, digo también quizá porque estoy en ello, me preocupa y creo que tenemos que dejar de desmitificar un poco, que es cierto que tiene un nombre feísimo, o sea, lo de menopausia suena fatal, ¿no? Y no digamos ya cuando hablan de climaterio, o sea, a mí se me ocurre, no sé, o sea, es como acercarme mucho, mucho, mucho al final, ¿no? Pero por eso mismo, ¿no? Que nos lo tomemos un poquito con más humor. Claro, porque además, como bien dices, no hay que romper con muchos mitos como se acaba la etapa de la mujer, ¿no? Es como ya hasta aquí llegaron. No. Y no es cierto, además, es decir, lo único que ocurre es que dejamos de menstruar, eso lleva un periodo de tiempo, o sea, entre los 3 y 6 años, porque tenemos que tener en cuenta que primero hay una premenopausia. Hay mujeres que no viven la premenopausia, pero hay mujeres que sí. Entonces tenemos ahí como de 1 a 3 años, ¿no? Vivir esa premenopausia cuando empiezas a tener ciertos síntomas. Cuando ya tienes menstruaciones más irregulares, cuando empiezas a sentir que tu piel ya no está igual, que empiezas a sentir que tú también empiezas a experimentar ciertas emociones diferentes y ciertos temas físicos diferentes. Y después llega la menopausia. La menopausia no es nada más que eso, o sea, como decíamos, fin de la menstruación, pero no quiere decir que tus ovarios ya dejen de funcionar, no es cierto, o sea, tus ovarios siguen funcionando, lo que ocurre es que producen hormonas en menos cantidad, nada más. Claro. Y bueno, ¿cómo prepararnos justo para esta etapa? ¿Cómo irnos guiando rumbo a la premenopausia? Pues mira, tú bien lo decías y es una cuestión a veces más emocional que otra cosa. Lo que tenemos que hacer es, y lo digo desde mi experiencia porque a mí me costó asumir que cumplía años. Evidentemente, hoy día, además, después de la pandemia, desgraciadamente, hay mujeres que están teniendo esta premenopausia antes, ¿sí? Por efecto del propio COVID. Incluso también hay cuestiones que pueden llevarte a esa menopausia más progresivamente, que es, por ejemplo, fumar, beber alcohol, una dieta que lleves poco balanceada. Todo tiene que ver y unas emociones, o sea, una carga de emociones específica. El estrés también te puede llevar a una premenopausia anticipada.
aunque el pre significa anticipación, ¿no? Pero sí es cierto que hay muchas mujeres que están entrando en este periodo más jóvenes, desde los 40. Tiene mucho que ver también con que, bueno, pues con temas genéticos. Si tuviste, por ejemplo, también tu primera menstruación temprana, pues probablemente llegues a la premenopausia o menopausia tempranamente. No significa que sea siempre igual, pero bueno, por buscar, ¿no?, aspectos que nos ayuden a entender. Hay también mujeres que pueden genéticamente, como decimos, que sus mamás tuvieron una menstruación a una determinada edad, ellas repiten el patrón y efectivamente la menopausia también se alcanza en ese proceso. Pero realmente prepararse, simplemente aceptar como tú decías muy bien, que vamos a llegar, que es algo que no podemos evitar, o sea que más tarde o más temprano vamos a llegar a ello. Y algunas nos enteraremos más y otras menos, pero no hay nada más. Claro, y creo que a las mujeres nos pega mucho, no sé también si a los hombres igual ahí nos pueden dejar en comentarios, si les pega también esto de repente lo de la edad, ¿no? Como que una no quiere avanzar, no quiere seguir y te quieres quedar como en estos 30 y ya cuando llegan los 40 es así, ¡ah! Y uno empieza a hacer así las arruguitas y esas cosas, y uno empieza a ver que le empiezan a salir más arrugas de lo debido y demás, ¿no? Y te quieres cuidar más como para tratar de que tu cuerpo esté Pero mejor. ¿sabes qué pasa? Que nos equivocamos mucho porque, y yo me di cuenta de eso también, nos dedicamos a cuidarnos mucho externamente y no nos cuidamos internamente. Lo que comemos y lo que bebemos es fundamental, ¿sí? Somos 80% agua, por tanto la hidratación es fundamental, ¿sí? Tenemos que beber agua, mucha agua, y cuanto más purificada, mejor. Bien, tenemos además que alimentarnos bien. No podemos comer, y no me dejarás mentir, lo mismo que comíamos con 20 años. Con 20 años no te preocupabas, o sea, te podías comer 5 o 6 bollos, digo, por regla general, ¿no? Luego ya está todo el tema de genética y demás, pero era más fácil, ¿no? Porque además también tenías muchísima más actividad y tu cuerpo funcionaba mucho más rápido. Claro, vas llegando a una edad en la que de pronto yo decía, ay Dios, o sea, no solamente está en la edad, sino que además cada día me cuesta más bajar 1 kilo. Antes hacía un día de ayuno y se iba. Y ahora hago un día de ayuno y no sé si voy a bajarlo o no. Sí, es un día de ayuno, no comer pan, no tomar refresco, no comer tortillas, sí, solo verduras. Exacto, o a lo mejor agarras y decías, día de la piña, ¿no? Y entonces te dedicabas a tomar piña durante todo el día y agua, y entonces era fácil. Ahora es muy difícil. ¿Por qué? Precisamente por eso, porque se trata de una alteración de hormonas, ¿sí? Las hormonas empiezan a funcionar más lentamente. Entonces, uno de los mitos que hay que desechar es que engordamos. ¿Engordamos por qué? Porque no podemos seguir comiendo lo mismo que comíamos con 20 años, incluso la propia alimentación que teníamos, tenemos ya que dedicarnos a comer un poquito más de verduras, ¿sí? A lo mejor disminuir un poquito el tema del pan, beber más agua, ¿sí? Pero no significa que por el hecho de que tengas la menopausia vas a engordar. Claro, dejar de comer. O dejar de comer tampoco. No, no vale. No vale porque además dejar de comer lo único que genera es estrés y el estrés genera cortisol y el cortisol, o sea, genera grasa, pero no te digo cómo. Claro, y lo que menos queremos justo es como tener esos Claro, kilitos, ¿no? De más. claro. También sabes qué pasa, que ocurre que, y bueno, volvemos al tema de lo de la edad. Yo, cuando empecé a cumplir años, como no he tenido hijos y demás, no he tenido la perspectiva que pueden tener a lo mejor otras madres de ver crecer a sus hijos, ¿no? Y entonces decir, ¡ah! Me están haciendo mayor. Yo en ese caso no me pasó, pero tampoco tuve unas menstruaciones o reglas fuertes de las que yo me enterase y sufriera muchísimo y demás. La verdad es que tuve mucha suerte en ese sentido. Entonces, siempre como que dije, a mí no me va a llegar, ¿no? Y resulta que te llega, como a todos,
y te llega cuando, no tú, pero los demás te hacen señora. ¿A poco no les ha pasado? Digo tú porque eres muy joven, pero ¿a poco no les ha pasado a algunas de las mujeres que nos escuchen cuando te dicen señora? Ay, no. ya, ya. No tengo chamacos. Ya no hay forma de disimularlo, ¿no? En ese momento uno empieza a querer parecer más joven y está bien, está bien. O sea, yo abogo porque las mujeres sigamos disfrutando de nuestro cuerpo y de nuestro aspecto como quieran. Absolutamente, ¿no? Porque también estamos acostumbrados a que culturalmente nos digan, ay, ya cuando cumples una edad ya no te puedes dejar el pelo largo. O ya no te lo puedes pintar de cierto color. Exacto. O ya no puedes, o llevar el cabello corto ya significa que ya estás ahí, ¿no? O cuando llegas a los 50 y ya no tienes, ya dejaste de ser, ya pobrecita. O ya no puedes tener, ya tu líbido, no, tampoco, ¿no? Entonces es como que trabajo tampoco, porque sí, estás muy preparada, ya estás en tu edad, pero pues ya necesitamos gente más joven. Entonces una dice, ¿y entonces qué hago? ¿No? ¿Qué hago? Y seguro que a muchas de las mujeres que nos estén escuchando y como dices también a hombres y necesitan saber esto, nosotras seguimos siendo las mismas. Al contrario, yo creo que tenemos muchísima experiencia adquirida y tenemos mucha vida vivida y entonces podemos perfectamente desarrollar una gran capacidad de adaptación, podemos divertirnos más, ya no tenemos preocupación. O sea, una de las cosas que es que si ya no tienes menstruación, ya no tienes que preocuparte de si te vas a quedar embarazada, ¿no? Claro. Por decir algo. Entonces, yo abogo porque las mujeres nos sigamos sintiendo jóvenes, tengamos la edad que tengamos. Ajá. Es más como una cuestión de actitud, ¿no? Y de sentirte Totalmente bien contigo en cualquier edad y con el Exacto. aspecto que tengas. Es amarte a ti y respetarte tal cual eres. Exacto, ahí está. Y como te decía, si tú eres una persona que aprende a cuidarse, porque esto ya lo decíamos en una de las entrevistas que tuvimos con ya más enfocada en el tema del yoga, si tú te cuidas por dentro, cuidas tu intelecto, cuidas tu mente, cuidas el reconocer que eres quien eres a pesar de todo lo que la gente pueda ver, no hay problema. O sea, cuando uno se quiere, uno está bien, está joven toda la vida, ¿sí? Es así. Claro, pero ¿cómo lo hacemos? Porque justo yo creo que muchas mujeres se van a sentir identificadas, ¿no? No necesariamente tenemos que estar en la menopausia, pero de por sí somos bien hormonales. De por Total. sí nos hacen Total. así, ya nos abren la herida, ¿no? No quiero imaginarme cuando llegamos a esa etapa, cuando llegue a esa etapa en lo personal, cómo voy a estar. Y si ahorita hay momentos en los que como que te vas para abajo, te deprimes a veces por una tontería, ¿no? Que para nosotras no es tontería, pero que te deprimes. ¿Cómo lograr estar bien con una ya en esa etapa donde las hormonas, híjole, nos van a jugar bien chueco? Bien chueco, totalmente. Fíjate que hay una cosa muy interesante. Yo aprendí del yoga un aspecto de lo que somos como mujeres, enfocado desde el punto de vista más emocional y, si quieres, más espiritual. Obviamente no todo el mundo puede entender el aspecto espiritual, pero vamos a explicarlo de una manera muy llana y que a mí me resultó como muy clarificadora de cómo tenemos que vernos. Chicas, no tenemos un ciclo menstrual cada 28 días, tenemos 11. ¿What? Sí, tenemos 11 puntos lunares, que se llama en yoga. Cada 72 horas cambian nuestras hormonas. En los hombres no, los hombres tienen un ciclo anual y bye, ¿sí? Nosotras tenemos 11 cada 28 días, es decir, cada 2 días y medio estamos cambiando hormonalmente.
Entonces, eso quiere decir que si no entendiste por qué de pronto unos días te sientes súper eufórica, unos días quieres correrte la maratón de Nueva York y otros días te tumbas en el sofá y dices aquí me las den y lloras amargamente, eso nos pasa a las mujeres 11 veces al mes. Si pudiéramos contabilizarlo y hacer, en yoga sí se hace, ¿sí? En Kundalini Yoga se hacen unos calendarios específicos para que tú sepas en qué día estás. Solamente es entenderlo. Pero para hacerlo más llanamente, si tú ya sabes que cada 2 días y medio va a cambiar tu carácter, mírate en el espejo y di, hoy me tocó. Ya, ¿sí? O sea, imagínate, si tú no te entiendes en esas 72 horas que estás cambiando, que estás yendo de ir abajo, ¿cómo pretender que nadie te entienda? Entonces, esto es muy bueno que lo sepan también ellos, porque de ese modo vamos a poder entendernos entre todos. Claro, y eso está lindo también, ¿no? Que Es natural sepa. lo que te pasa, o sea, es natural que hoy te sientas eufórica y a cada mujer le pasa diferente, o sea, no todas tenemos el mismo ciclo, igual que no todas menstruamos cada 28 días, algunas son 30, o sea, cada una tenemos nuestro propio organismo y nuestro propio ciclo, ¿no? O sistema cíclico. Solo entender qué es eso, qué es un sistema cíclico, no nos hagamos bolas. Fíjate que yo recuerdo, y una cosa que a mí me llamó mucho la atención, y lo digo porque por edad estamos en ese periodo de haberlo vivido, nuestros ancestros, nuestras abuelitas, incluso nuestras madres, y seguramente mujeres que estén en mi edad lo hayan vivido, culturalmente hemos tenido que ver, no te puedes bañar cuando estás menstruando, terrible, y menos con agua fría. Y uno Así de, dice, como por. ¿por? Mi abuelita decía, no puedes tomar agua de limón. ¿Por? Pero nunca te daban razones. Uy, lavarte la cabeza. No, ni se te ocurra lavarte el cabello. Ok, ajá. Y entonces, claro, o sea, uno dice, con todas esas cuestiones, ajá, y una sobre todo, ¿no? Que la primera vez que tienes la menstruación, tu mamá te dice, o tu abuelita, ahora sí tienes que tener cuidado. Ya eres mujer. Ahora ya, sí, cualquiera que se te acerque te puede embarazar, ¿no? Y entonces uno vive, ¿estás de acuerdo? Durante toda su vida de mujer menstruando, se vive con una especie de ataque horroroso de decir, a ver, ¿qué voy a hacer? ¿No? Y entonces toda nuestra vida va en sentido de lo que hemos vivido culturalmente, cuando en realidad es algo que es tan natural y que deberíamos, ojalá y tú, futura mamá, se lo expliques a tu hija de manera súper natural, ¿sí? Para que no viva con ese miedo, ese ahogo, ¿sí? Así me engordo, así no la tengo, así se me retrasa. Es lógico que se retrase la regla muchísimas veces, ¿sí? Por cuestiones anímicas, emocionales, o sea, démosle el carácter que tiene que tener, no más ni menos. Evidentemente, si has tenido relaciones sexuales sin cuidarte, pues obviamente es más probable, ¿no? Pero todo en la vida es así, todo en la vida es así. Claro, Entonces, porque te parece que. dejemos de darle ese aire O sea, es malo cuando menstruas y es malo cuando no menstruas. Entonces, ¿cómo le hacemos? Claro, ¿Sí? es que hasta parece como si fuera una enfermedad la menstruación, ¿no? Y como si No fuera es algo de una lo que no enfermedad. podemos hablar también. Exacto. Ahí sí. ¿Y cuántos nombres se le ponen? ¿Qué nombres se le ponen en México, por ejemplo? La regla, ¿no? Estás en tus ¿Mm? días, Sí, ¿no? Sí, y es como de. sí. Recuerdo que alguien me decía el otro día, estoy con un nombre de caballero, con el Ah, algo. sí. Y yo dije, ¿cómo? O sea, todavía no podemos hablar normalmente de menstruación. Que te viene a visitar No, Andrés, ¿no? Ya me viene a visitar exacto. Me ha visitado Andrés. Ah, ok. la Bien. visita de cada mes. Sí, la visita de cada mes, exacto. Entonces, no sé, o sea,
aprendamos a ver las cosas con mayor naturalidad, porque eso nos permitirá también vivir más relajadamente. Y cuando vivimos más relajadamente, nos sentimos mejor. Claro, y eso nos toca a nosotras mismas como mujeres, ¿no? A inculcarlo a las siguientes generaciones y hablarlo normalmente, naturalmente, como lo que es. Exacto, ajá, así es. Aprender también a saber que existe, bueno, ya el internet también está a un clic de buscar información, que existe N cantidad de libros en los que también podemos encontrar información si es que no la tenemos, ¿no? Más Ajá. la propia experiencia. Ajá. En Madrid se acaba, fíjate, el otro día me enviaba una amiga, se acaba de inaugurar y dije, vaya, qué padre el hecho de que podamos contar alegremente, que no tendría que ser, ¿sí? O sea, hay cosas que no tendrían que ser, pero bueno, ya que existen, ¿no? Qué bueno. Abre en Madrid el primer espacio, perdón, dedicado a la menstruación. Ok. Entonces, tener una experiencia menstrual integral será posible, es decir, vas a entrar allá y te van a explicar todo, o sea, ya no vas a tener ninguna duda de Eso está muy cómo. bien. Está muy bien, pero además que sea abierto, porque siempre se ha tratado este tema y en muchas generaciones atrás se ha tratado con una cierta, sí, o sea, Como si fuera algo callándolo, ¿no? malo. Exacto, o sea, ahí, ¿no? Y pues, lo Es que te algo decía, si normal. lo tienes bien y si no lo tienes, también, ¿no? Entonces dices, ¿cómo? ¿No? Y Uh-huh. justo eso también pasa con la menopausia, ¿no? A veces ni siquiera queremos hablar, no queremos ni enterarnos de que existe, sabemos que vamos a llegar, Y yo pero le digo a las mujeres que me consultan, yo les digo, dilo abiertamente, soy menopáusica. Y no significa que estés enferma, no te pasa nada, no tienes nada, te pueden tocar, pues, no pasa nada absolutamente. sigue siendo Es mujer. Exacto, sigues siendo una mujer activa, viva, digo, si lo quieres. Solamente tienes que seguir unos pasitos. A lo mejor cuando eres joven, como te decía, te dedicas a no cuidarte porque crees que la vida va a continuar de manera, sí, que nada se va a acabar. Hay un periodo como es este en el que lo único que ocurre es que se ralentiza. ¿Sí? La producción de hormonas. Entonces, ¿qué ocurre? Tu cuerpo va más lento. Entonces, si tú sigues teniendo la misma vida de antes, pues obviamente vas a engordar, que es uno de los mitos y de lo que nos preocupa, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? Hay mujeres que como se ven engordar, ya se desesperan, entonces ya se creen que no hay más nada que hacer y se abandonan. Y eso produce en ellas inseguridad, baja autoestima, ¿sí? Además también, pues, dejan de ser objeto, y en eso también tienen un poquito de culpa los hombres, dejan de ser objeto, ¿sí? Porque creen que el hecho de que no haya, de que se disminuya, que no se quiere decir que deje de existir la libido, sí es verdad, o sea, al no vernos tan bien, al vernos un poco ya mayores y demás, como que nuestra libido, también las hormonas intervienen, pues funcionan menos. Pero hay infinidad de cosas para provocar a esas hormonas a que estén bien. Y una de ellas es el ejercicio. Tenemos que mantenernos haciendo ejercicio, ¿sí? Y sobre todo energético, energía, darle. Si antes cuando eras joven buscabas el ejercicio aeróbico, ahora que eres un poquito más mayor, tienes que seguir haciendo ejercicio aeróbico. Y ejercicio aeróbico no significa que te mates y sudes hasta morir. No, 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 no. Un poquito de unas caminatas diarias, ¿sí? Además, caminar es divino, o sea, te da vitamina D, el sol, eso te ayuda también a verte mejor, te da luz. Caminar rapidito, es buenísimo. Un ejercicio aeróbico puede ser algunas flexiones sin matarte, algún abdominal, ¿sí? Unas pequeñas series, pero mantener el ejercicio. Cuando tu cuerpo está ejercitándose, produce endorfinas y la endorfina es la hormona de la felicidad. Cuando tú estás feliz, quieres todo, ¿no? Claro. Incluso el sexo. Pues ya está, o sea, una cosa lleva a la otra. Sí, sobre todo
como bien lo dices, ¿no? El sentirte bien contigo, el buscar las cosas que te hacen feliz, que te sacan una sonrisa, que te levantan el ánimo. Y yo Exacto. creo que a todas nos pasa, que vernos al espejo cuando nos damos una arregladita y hasta dices, ¡ay, qué bonita me veo! ¿Y por qué no lo hacemos seguido, no? Si es lo que nos levanta el ánimo. Efectivamente. Claro, lo que ocurre es que, bueno, pues como nos han metido en la cabeza eso de que cuando llegas a una determinada edad ya dejaste de existir, pues entonces la mujer se abandona y dice así, ya, pues estoy aquí. Y una se cree que efectivamente ya está en ese climaterio, que parece que suena a cementerio, es horrible, o sea, horrible la palabra. Y no es cierto, tú puedes buscarle. De hecho, bueno, pues podemos ver últimamente que se han puesto más de moda también todas estas mujeres over 50s, over 40s, ¿no? Que están en Instagram exhibiendo modelitos y demás, que no quiere decir que tengas que ser cuerpo modelo, o sea, no es, sino verte bien, verte bien. Ok, y entonces, ¿qué consejos nos das a todas las mujeres para mantenernos con esa buena energía, con esa actitud, a pesar de las hormonas, a pesar de nuestros malos humores, malos momentos, ¿no? Ajá, muy bien. Primero de todo, pues como decíamos, acéptalo, porque va a pasar, ¿sí? Es decir, te va a llegar, vas a sufrir determinadas síntomas, no todos los síntomas son iguales en todas las mujeres, que si los sofocos, que si los sudores fríos. Hay mujeres que pasan por la menopausia y no se enteran. Ajá. Yo tengo que comentar, y si sirve mi experiencia, que la práctica de yoga, el ejercicio, una buena alimentación basada más en verduras y frutas, también una combinación buena de alimentos y beber mucha agua ayuda muchísimo a pasar esos síntomas. Después hay toda una serie, o sea, consulta a tu médico, eso es fundamental, y él te va a guiar en este camino, ¿no? Para pasar sobre todo esos síntomas. No quiere decir que todos te vayan a pasar, ¿de acuerdo? O en todos los casos, pero sí es cierto que es un periodo en el que esa misma alteración hormonal puede generarnos. Ya hemos dicho, sudores fríos, los sofocos, el enrojecimiento de la piel, a veces vas a verte manchas que aparecen en la piel, por ejemplo, problemas de insomnio puedes tener, dicen que se duerme menos a medida que vas cumpliendo más años. Algo que nos preocupa mucho son las pérdidas de orina, pero todo eso lo vamos a comentar, la sequedad vaginal, pero todo eso tiene solución, o sea, todo eso está en nosotros. Incluso los dolores articulares. Entonces, los médicos coinciden absolutamente en que no solamente el ejercicio, sino la alimentación, sino además también una buena suplementación es la que nos puede ayudar a pasar por este periodo que va a durar entre 3 y 6 años, ya te lo digo, habrá personas que sean menos, otras serán más, otras llegarán hasta el final y demás. Entonces, yo siempre digo, teniendo en cuenta que cuando una mujer llega a los 50 le quedan fácilmente por la esperanza de vida mínimo 30 años más hasta cumplir los 80, vivamos esos 30 años de la mejor manera posible. No nos dejemos ir. Entonces, vamos a empezar a reestructurar todo lo que es nuestra vida. Si antes nos cuidamos, ahora nos vamos a seguir cuidando, no nos vamos a abandonar. ¿Sí? Entonces, yo desde que estoy ahora aquí en España, que fue como el punto en el que yo entendí todo esto, que me vino encima todo esto, ¿no? Dije, a ver, vamos a estudiar, aparte de mi tema de yoga y demás, que me viene muy bien, porque te diré que para las articulaciones es buenísimo, para mantener una buena flexibilidad y una buena estiramiento articular y alineamiento, es buenísimo. Nos puede ayudar también emocionalmente. Es muy importante que también ni nuestro colesterol ni nuestro cortisol se vean incrementados. Todo eso lo tenemos que cuidar. Empecé a estudiar qué podíamos
disponer las mujeres en mi edad de esa suplementación. Entonces, los médicos coinciden. Coenzima Q10, retinol, ácido hialurónico, vitamina D, el sol, fundamental. Eso no quiere decir que nos tengamos que poner panza arriba al sol porque tampoco es bueno, ¿sí? Elegir las horas, pero sí que nos dé un poquito de sol y también procurarnos suplementos que tengan todos estos productos, ¿sí? Todas estas... productos, sí, eso es. Que yo, Vitaminas, minerales y todos los exacto, suplementos que efectivamente, necesitamos. la chía, consumir más aceite de onagra, todo ese tipo de cosas. Hay todo un arsenal de suplementación. Yo estoy ahora mismo colaborando con una empresa norteamericana que trabaja muy bien todo este tema de la suplementación y me ha interesado mucho trabajar con ellos precisamente para poder ayudar a mis consultantes en esta cuestión. Yo quiero... O sea, si para mí ha servido, si para mí todo esto que estoy comentando ha sido fuente de conocimiento y de experiencia, yo quiero que las mujeres que lo necesiten, por favor, acudan y intentemos ayudarlas en este sentido. Y está padrísima también la iniciativa, Vi. ¿Y cómo Sí. hacerle? O sea, sí es importante como en esa etapa ir con un doctor, con un nutriólogo, podemos consultarte a ti. ¿A quién nos podemos Ajá. acercar? Sí, pues a cualquier persona, evidentemente un doctor siempre va a ayudarte a entender el proceso, ¿sí?, metabólico de lo que está ocurriendo y él te va a contar perfectamente qué es lo que está ocurriendo. Muchas mujeres experimentan, como decía, ciertos dolores articulares y como pues, es natural, al perder algunas de las vitaminas, al funcionar menos nuestras hormonas, al detener un poquito la actividad también sexual, física, etcétera, lo que ocurre es que vamos generando desgaste también en nuestros huesos. Eso es fundamental. Entonces, lo que tenemos que hacer es, eso te lo va a decir el médico, pero un nutriólogo o una persona consultora, como es mi caso, que se especializa en en programas determinados para ayudar a las mujeres en esta etapa, creo que podemos ser fundamentales para ayudar a paliar muchas de las sintomatologías que pueden llegar a producirse en esta etapa. Como digo, tenemos muchos años por delante y la idea es que los vivamos mejor. Y no los vivamos con cierta alerta, sino que, como dices tú, desde ya empecemos a programar, a ver por dónde podemos trabajar con nuestro cuerpo, con nuestras emociones, con todo lo que está pasando con las circunstancias externas, ir enfocándonos en estar mejor emocional y físicamente para poder tender a un periodo menopáusico o premenopáusico muchísimo más aceptable, más agradable. Claro, porque como decíamos desde un principio, ¿no? Es un proceso al que vamos a llegar, ¿no? Las que no hemos llegado y las que ya Exacto. están, ya nos contarán también su experiencia, ¿no? Y el cómo le están haciendo Claro, para salir adelante. Porque, pues sí, totalmente, vamos a pasar por ahí, no hay de otra efectivamente. y qué Y mejor si que estar informados. supiéramos, ¿sabes qué ocurre? Que si supiéramos exactamente cómo nos va a afectar a todos y cada uno de nosotras, pues sería sencillo, ¿no? Porque, bueno, pues categorizaríamos y demás. Pero como cada cuerpo es un mundo y depende tanto de cómo te hayas cuidado, de cómo te alimentes, por eso yo he querido trabajar en este sentido porque queremos dar, y digo queremos porque también están trabajando la empresa con la que estoy en ese aspecto de crear suplementos, crear programas muy personalizados, ¿sí? Es decir, consultar con la consultante, hacer un examen, un escaneo exacto de cómo ha sido su vida, de qué ha hecho, de qué es lo que hace, de qué es lo que come, de cómo se mueve, de qué es lo que hace a lo largo de su día, para guiarla en el mejor de los procesos, ¿sí?, personal y
y personalizado, valga la redundancia, para que no tenga que pasar por esa etapa de manera, sobre todo, incómoda. O sufriéndola, ¿no? O sufriéndola, sí, porque no hay necesidad, no hay necesidad. Sí es verdad que vamos a ver que nuestra piel se seca, bueno, pues combatamos eso. ¿Cómo vamos a combatir eso? Con buenos suplementos internos, tomando una buena porción de agua, 2 litros diarios es fundamental. A veces no queremos beber agua y el agua es fundamental en estos casos. Hidratarnos es fundamental porque la piel se va a ir secando porque no tiene tantas hormonas o porque las tiene más lentas y entonces vamos retrasando también los síntomas un poquito más. Claro, y queda, pues yo creo que en cada una de nosotras, ¿no? Hacer como esa tarea de irnos conociendo también, de ver si estamos antes de la premenopausia, ir también conociendo y nuestro cuerpo, nuestras hormonas, porque creo que es un poquito hacia lo que nos va a llevar, ¿no? Claro, pero es que además, ¿sabes qué pasa? Que yo no quiero parecer demasiado entusiasta, ¿no? Pero realmente, digo, porque o sea, hay personas que no lo pasan tan lindo a lo mejor, ¿no? Hay mujeres que no lo pasan tan lindo y los sofocos sé que les molestan mucho y no sabes si te vienen y entonces es incomodísimo. Yo tengo amigas y, ay Dios mío, y el abanico y demás. Si los tienes que pasar, pasan. Pero vamos a ayudar a paliar y a que no se sientan tanto. Y lo que yo digo es, cuanto más te conoces, cuanto más eres capaz de trabajar en ti misma, en tus emociones, sabiendo que todo lo que fluye a tu alrededor tiene que ver con lo que vas a pasar, es muy bonito ser la artífice de tu propia, como si dijéramos, menopausia, ¿sí? Es muy interesante ese conocimiento personal y decir, ah, ya sé, voy a ir por aquí, ah, ya sé, voy a tomarme esto porque es lo que me viene bien, ay, ya. Y si puedo además ayudar a otras, eso me va a empoderar para poder hacer de mí otra mujer, ¿sí? No nos dejemos, no nos abandonemos, podemos hacer infinidad de cosas todavía. Claro, y eso es muy importante lo que mencionas, ¿no? El conocernos y el no hacer a un lado los síntomas, porque muchas veces creo que es lo que puede suceder, ¿no? Como que los hacemos de menos o ya, ¿no? Pues me tiene que pasar y no los conocemos como para hacer algo al respecto. Creo que la información es muy importante, y la información de nosotras Efectivamente. mismas, ¿no? El conocer qué me está doliendo, cómo me está doliendo ¿Y y por cómo. qué? ¿Y por qué Ujú. me está doliendo? O sea, porque hay muchas veces, y lo hemos dicho siempre, ¿no? Y lo comentábamos con el tema de yoga, hay muchos aspectos emocionales que influyen en lo que te pasa, en lo que le pasa a tu cuerpo. Es decir, que vas a pasar la menopausia, sí, que vas a tener una serie de síntomas también, pero que hay muchos de esos síntomas que tú misma puedes reducir si llevas un tipo de vida especial, también. Entonces, ¿qué nos cuesta? ¿Sí? No esperemos a que llegue el momento, sino vayamos, ¿sí? Formando o disciplinadamente, aunque la palabra disciplina nos cuesta un poco, ¿no? Entender, vayamos creando ese marco estupendo para que nuestro cuerpo viva y nuestra mente y nosotras mismas vivamos en cada año que pasa por nosotras muchísimo mejor. Claro, y sin miedo ahora sí que sin miedo al cambio, porque no nos damos Una cuenta, transformación maravillosa, de claro, y verdad. además no nos damos cuenta, pero todo el tiempo estamos cambiando, todos los días cambiamos, ¿no? Solo Efectivamente, es una nueva etapa y una tenemos, nueva etapa y bonita, además. Si sabemos hacerla, puede ser preciosa. Porque imagínate, llegas a una edad en la que, por ejemplo, si has tenido hijos, ya los criaste, ya cumpliste una labor de mamá, aunque bueno, nunca se deja de ser mamá, pero bueno, ya criaste a tus hijos, ya hiciste, ya cumpliste esa etapa. Las mujeres nos dedicamos a vencer etapas continuamente, a pasar etapas, y es maravilloso, ¿no? Si lo tomamos desde ese punto de vista ideal, si quieres. Ya hemos llegado a una relación
especial con nuestra pareja, porque hemos pasado de ser novios a ser matrimonio, por ejemplo, o no, dependiendo de cada cual, a ser padres, a dedicar un poquito más de atención a la crianza de los hijos. Ya tienes tiempo para poder volver a dedicarte. Ya tienes, a lo mejor en muchos de los casos o en la mayoría de los casos, una estabilidad económica que te permite moverte, ya no tienes que estar dependiente de si tus hijos te los tienes que llevar o no, o demás. Quiero decir, es una transformación y como dices, es una etapa en la que nos podemos permitir el lujo de vivir muchísimo mejor. Y también si la vivimos mejor nosotras, a las siguientes generaciones también no le van a tener miedo a esta etapa, ¿no? Que seguramente las que se encuentran en nuestra generación tenemos todavía ese miedo de llegar a, ¿no? De, ay, es que me han platicado, o he visto a mi abuelita, mis tías y Pues así, no. que lo están sufriendo. Y yo no quiero pasar por ahí. Exacto, pero es lo que te digo, siempre tenemos la imagen de nuestros ancestros, ¿no? De las mujeres que fueron antes de nosotros, mi mamá, mi abuelita, mi bisabuela, etcétera. Mira un poco hacia ti, todo lo que has conseguido tú, qué ha sido de tu vida desde que naciste con y sin tu mamá y tu abuela, ¿sabes? Y entonces construye esa mujer maravillosa, ¿sí? Que puedes llegar a ser a pesar de muchas de las convenciones culturales con las que vivimos. Sí, está muy lindo eso que dices y creo que es un muy buen consejo, ¿no? Verte como tú, como quien Exacto. eres, ver por todo lo que has pasado y eres completamente diferente a todas las generaciones que hay detrás de ti. Exacto, detrás y delante, o sea, nunca serás tú, nunca serás, o sea, podrás ser un espejo de tu hija o de tu nieta, pero ella es la que se tiene que construir. Es fundamental que creemos esa construcción de nuestro propio ser y lo aceptemos, ¿sí? Con la luz, con la sombra, sabiendo que si me como una pieza de chocolate, pues sí, me va a afectar, pero tampoco tanto. No vivamos tampoco demasiado constreñidas, ¿no? O demasiado atadas a unos convencionalismos que nos han puesto por delante. ¿Sí? Sé tú, vive tú, cuídate, que es lo más importante, aliméntate bien, suplementate bien, ¿sí? Y dedícate a vivir. Exacto, y Ajá. disfruta la vida, ¿no? Exacto, no digas no al sexo tampoco, o sea, quiere decir, se puede vivir el sexo de manera muy diferente, sí. Lo mismo que decíamos, alimentarnos, no, pues nos podemos alimentar como cuando teníamos 20, tampoco probablemente puedas tener el mismo sexo que tenías como cuando tenías 20 años, pero puede ser un sexo lindo. Claro, disfrutable Quiere decir que todavía. no exista, claro, hay muchas. Yo qué sé, mira, por ejemplo, y sé que a veces cuesta hablar de estos temas. Yo siempre le digo a mis alumnas también, a ver, yoga tiene muchos movimientos pélvicos, ¿sí? Para la zona pélvica, para trabajar la zona pélvica. Trabajemos, sigamos trabajando, ¿no? Porque puede ser que tengamos incontinencia urinaria, que es otro de los síntomas que también nos da mucho miedo. Trabajemos un poquito de ejercicio diario, ejercicio con nuestra parte pélvica, sigue movimiento. Hay, por ejemplo, fisioterapia pélvica. O sea, lo que no tengamos hoy, sí, lo único que no tenemos que hacer es, ¿cuál es la palabra? Dejarnos. Dejarnos y conformarnos. Esa era la palabra. No te conformes con lo que está pasando, no. O sea, puedes cambiarlo, en ti está revertirlo. Bueno, y Claro. eso va para todas las edades también, ¿eh? Sí, y para todas las situaciones, creo que es un buen consejo. Exacto, y sobre todo las mujeres, ¿no? Que en cierto modo hemos vivido tan sometidas culturalmente, ¿no? Creo que es hora de despertar esa mujer maravillosa que hay con 20, con 30, con 40, con 50, ¿sí? Con 60, con 70. Hoy día ves mujeres con 70 años, ay, que están maravillosas. Y yo digo, yo quiero ser como ellas, yo quiero vivir así siempre. Claro, y siempre buscando esta inspiración, ¿no? Y buscando esta
esta felicidad que creo que tiene que ir creciendo y disfrutar sobre todo de la vida. Exacto, comparte con los demás, con tus amigas, con tu pareja, tus miedos, tus preocupaciones. Es también fundamental hablar con ellos, ¿sí? A Sí, veces se pierde mucho la comunicación entre la pareja cuando llegas a este tipo de edades. Comunícate, sigue hablando, que la otra persona sepa qué es lo que está pasando contigo, porque muchas veces damos por sentado que ellos tienen que entendernos. Y como decíamos al principio, si no te entiendes tú, ¿cómo te van a atender ellos? ¿No? Sí. claro, y además también las personas no son adivinos, o sea, llámese pareja, hijos, parientes, amigos, no, Claro, no son adivinos. no des por hecho nada, nada, ¿no? Comunícate. Y bueno, pues si no hay quien te escuche, pues no pasa nada. O sea, tú ya lo dijiste, ahí está, ¿no? Porque también cuando uno lo echa fuera, ¿no? Como que, ay, ya, se relaja, ya deja de tener tanta importancia. Sí, sin esperar nada a cambio, por favor, porque si no también nos metemos en otro tema. Así es, eso es. No, ya las expectativas déjalas fuera. No hay. Ajá. Simplemente dedícate a disfrutar y a vivir, que es lo que tenemos que hacer. Que esta vida es maravillosa, tiene sus inconvenientes, obvio, a veces nos pega duro, nos ha pegado durante 2 años, 3, durísimo, pero bueno, siempre va a haber cosas, ¿sí? Pero siempre podemos nosotros sacar esa gran mujer que tenemos dentro y continuar adelante. Así es, pues con estos bellos consejos, Mimi, pues nos despedimos. La verdad es que siempre es enriquecedor platicar contigo. ¿En dónde Muchísimas pueden gracias. encontrarte todos nuestros amigos que quieran seguir consejos, que quieran seguir tu página y por Ajá. ahí en una de esas también tus pláticas? Muy bien, pues fíjate que yo tengo Instagram, cambié mi Instagram se llamaba Biyoga, pero cuando estaba más enfocada a medida, y como digo, todas las etapas son diferentes, uno tiene que transformarse. Cambié el nombre de mi página, o sea, de mi Instagram, por @_life and be. ¿Sí? No sé si quieres que te lo escriba aquí en el chat y bueno, pues por si en algún momento, sí, _life de vida y B, ¿no? Que es mi nombre, Life and Be. Sí, entonces ahí mayoritariamente y tengo mi página de Facebook también con el mismo nombre. Y si no, a través tuyo o Vibravo, que también es mi cuenta personal en Facebook, me pueden encontrar cuando gusten. Estamos iniciando un proyecto magnífico, la verdad, yo estoy muy contenta, creo que he encontrado el lugar en el que me apetece mucho trabajar y me encantaría poder ayudar a muchas mujeres a empoderarse, a sentirse bien, a que abracemos esa transformación en esta etapa que es la menopausia. Pues muchas felicidades, está padrísimo como siempre todas las iniciativas que haces y que nos ayudas y que nos apoyas, de verdad, siempre es muy, muy lindo escucharte y muy, muy apapachable también. Muchísimas gracias, mi querida Su. Siempre es mucho el placer de poder conversar contigo. Muchísimas gracias, Vivi. Y pues a todos ustedes, amigos, esperemos que les hayan servido estos consejos, esta conversación y que pues lleven a cabo algunos de ellos. Recuerden que lo importante es estar bien, sentirse bien, ser felices, que a eso venimos. Muchísimas gracias nuevamente, Vi, y a todos ustedes, gracias por estar con nosotros. Recuerden que si tienen alguna duda, comentario, pueden dejarla ahí en los comentarios y se los haremos llegar a Vi para que nos ayude a contestarlos. Muchísimas gracias a Manuel en la producción y nosotros nos vemos el próximo jueves. Hasta pronto. Bye bye.